Ricardo, usted también es el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Pensó Sí. que la Cámara de Diputados iba a tener protagonismo que ya está teniendo hasta sin sesionar? Sí, sí. ¿Y cree que va a ser así de acá hasta el 2011, por ejemplo, por lo menos en la Cámara de Diputados, que la política pase por el Parlamento Nacional? Sí, siempre pensé que después del 28 de junio, con el resultado de las elecciones, por voluntad de los propios argentinos, al distribuir de manera muy equilibrada el poder, el Parlamento recuperaría su rol como actor central en la definición de políticas públicas. Pero creo que no va a ser tan traumática la relación como ha sido hasta ahora, desde hace un mes. Espero que podamos hacer política de otra manera en el país. Creo que a partir de marzo vamos a dialogar, vamos a buscar consensos. No hay posibilidades, Walter y Carlos, y le digo a todos los amigos de la audiencia, de resolver los problemas que tenemos que resolver, tan serios en la Argentina. ¿Cuál es el más serio, según La su pobreza, visión? y es causa de otros muchísimos problemas. La principal deuda que tiene la democracia, no quiero decir yo este gobierno, la democracia, la principal deuda que tiene con los argentinos es la justicia social. Estos niveles de injusticia social son muy grandes y podríamos estar mejor, podríamos estar peor, y eso no nos consuela. Lo que nos desconsuela es que podríamos estar mejor. No estamos mejor porque las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y algunas fuerzas sociales no hemos sido capaces. Cada uno juzgará quiénes han sido los que mayor responsabilidad tienen. No interesa discutir eso ahora. Lo cierto es que no hemos sido capaces, entre otras cosas, de acordar políticas de Estado, de dialogar y buscar consensos para poner en marcha en la Argentina un proceso de crecimiento orientado a terminar con la pobreza. No es redundante. Puede haber crecimiento de la economía y sin embargo de la pobreza también. Entonces hay que poner en marcha un proceso de crecimiento orientado a terminar con la pobreza, y esto se puede hacer en un tiempo razonable si somos capaces de ponernos de acuerdo entre las fuerzas políticas, las fuerzas del capital, las fuerzas del trabajo, en torno a un proyecto nacional que sea capaz de movilizar toda la energía social y política para su materialización. Yo diría que en no demasiados años podemos encontrarnos con una Argentina muy diferente si somos capaces de actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha solidaridad entre la dirigencia de las distintas fuerzas políticas y los sectores del capital y del trabajo. Se pueden resolver los problemas de la pobreza en la Argentina. Diputado, usted habla de democracia, por un lado, y tiempo. En una época se decía que la democracia estaba en pañales, luego que la democracia era chica todavía. La democracia, pasan los años, y la gente se carga también de impaciencia, Exacto. porque esto quiere la respuesta ya, Exacto. al hambre que usted está diciendo. Exactamente. ¿Cuándo la Argentina va a decir, ya estamos en democracia y vivimos bien? Depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que haga quienes tienen la posibilidad de influir en las grandes decisiones del país, que no son solamente las fuerzas políticas, son la fuerza del capital y la fuerza del trabajo también. Usted decía muy bien, en la Argentina se combinan dos elementos, dos factores que para mí son explosivos. La combinación de estos factores han explicado en el mundo las experiencias o patologías sociales y políticas más graves. No digo que se pueda repetir estas cosas, no sé qué formato asumirá una nueva patología que se podría generar si no somos capaces de superar esta situación. Decía, dos elementos. Se combina pobreza con desesperanza. Lamentablemente siempre ha habido pobreza, lamentablemente. Diría que un poco la lucha o la historia de la lucha de la humanidad es la lucha por la dignidad del hombre. Y no puede haber dignidad, no se puede vivir con dignidad en la pobreza. Pero en nuestro país ha habido distintos niveles de pobreza también. Exacto. A veces Sí, pero a lo menos, más, por eso. A veces la pobreza es lo marginal y otras veces pasa a ser lo central. Exacto. ¿No? Estos niveles de pobreza que empezamos a conocer, sobre todo después de la década del 90, no se conocían en la Argentina. Pero digo, siempre había habido pobreza, lamentablemente, pero
también existía la esperanza, la convicción de la gente de que con esfuerzo, con sacrificio, con perseverancia, porque nada es gratis, se podía progresar individual y colectivamente. Mi propia familia es un ejemplo de esa Argentina de la movilidad social. El abuelo de mi padre era un gallego que recorría los campos de Chascomús en carro comprando cueros y después iba y los vendía en las barracas del pueblo. El hijo del abuelo de mi padre puso un almacén y el nieto del abuelo, mi padre vendría a ser, fue a la universidad y llegó a presidente de la República. Tenemos que recuperar esa Argentina, no vamos a poder resolver, el que diga esto es un mentiroso, o un demagogo, o no conoce nada, no vamos a poder resolver los problemas de la noche a la mañana. Ojo que por ahí los políticos en campaña prometen. No, prometen yo creo mucho que en política no se hacen promesas, porque la seguridad, promesa... ¿no? Educación, en prometen. política no se deben hacer promesas, porque la promesa depende el cumplimiento de una promesa en general depende de quien formula la promesa. Y en política no todo depende de quien gobierna. Hay una serie de factores que no se controlan. El político debe hacerse propuestas, debe proponerse cosas y luchar para conseguirlas, sabiendo que es difícil conseguirlas. Pero digo, no vamos a poder resolver los problemas de la noche a la mañana. Ahora, pero sí podemos recuperar la esperanza de la noche a la mañana, con lo cual eliminaríamos uno de estos elementos que hacen que esta Argentina sea tan difícil, en la que existan situaciones que debemos superar pronto porque no pierde legitimidad la democracia por pérdida de dimensión moral. Nada hay más importante que terminar con la pobreza. Ni el Partido Radical, ni el Partido Peronista, ni ninguna cuestión sectorial está por encima de este objetivo nacional que es terminar con la pobreza, por razones morales y por razones políticas. Tenemos que terminar. ¿Desde qué fecha se plantea usted que la población dejó de tener esperanza? ¿Hay un tiempo? Yo digo, por ejemplo, el 2001, es una fecha sí, se asentó difícil. ahí, pero venía ya desde hacía un tiempo la gente con la sensación de que la política, bueno, había abandonado su papel de instancia configuradora de lo social. En la década del 90 el Estado se retiró, dejó que la economía actuara por sí sola, el mercado, y bueno, las consecuencias que sufrimos fueron las que todos conocemos: crecimiento concentrado, poca distribución del ingreso, inequidad, pérdida de calidad de los servicios del Estado, básicos, algunos ni siquiera los dejó de prestar el Estado, y pasaron al mercado, y en el mercado solo tienen acceso a lo que tiene recursos. Bueno, en fin, esta es otra de las cosas que hay que discutir: qué rol va a tener el Estado en este proceso de crecimiento y desarrollo, qué rol le cumple al sector del capital, qué rol le cumple al sector del trabajo. Se puede resolver esto.